En este tutorial vamos a ver cómo podemos crear empleados o usuarios en el GESLAN RP. Vamos a entrar en la aplicación. Cuando creamos una base de datos nueva, siempre nos va a venir creado con el usuario admin. El usuario admin es como un supervisor. Voy a elegir aquí una base de datos. Esta, por ejemplo, que tengo aquí. Entonces, ahora aquí ya nos pone usuario admin, pues pondría la contraseña y ya entraríamos en la aplicación con este usuario. Es un usuario supervisor, tiene todos los permisos, incluso algunas funciones del programa, como el cierre del ejercicio, nos va a exigir que siempre lo haga el administrador. Por ejemplo, para vender, si vamos a usar el TPV, para abrir turno, ya veis que aquí el usuario admin no nos aparece. Es decir, que si hacemos ventas TPV, como mínimo, vamos a tener que crear un usuario vendedor. Lo crearíamos, donde vamos a ver ahora que se pueden crear todos los usuarios. Iríamos, como siempre que introducimos datos en nuestro programa, en nuestro GESLAN RP, iríamos aquí a maestros y tenemos aquí el botón de empleados. Si no, también lo tenemos aquí puesto en acceso directo, mantenimiento de empleados. Vamos de nuevo aquí, maestros, empleados. Pues aquí sería donde crearíamos esos usuarios adicionales al admin. Por ejemplo, aquí en la búsqueda vemos que admin tampoco aparece. Es un usuario supervisor. ¿Cómo vamos a crear nuestros empleados? Le vamos a dar aquí al más. Siempre nos propone un código. En este caso me propone el código 1, porque yo tengo creados algunos, pero le propuse yo otra codificación. Entonces aquí nos propone el código 1. Me pregunta si quiero darlo de alta, porque no existe, le digo que sí, y ahora cubriríamos aquí los datos. Por ejemplo, vamos a llamarle a nuestro empleado Pedro. La fecha de alta la coge del sistema, la fecha de alta será la que tengamos en el momento que creemos el usuario, si queremos proponer otra. La fecha de baja por ahora no la vamos a utilizar. El nombre con el que va a entrar este nuevo usuario y su contraseña. Pues por ejemplo, voy a ponerle 1234. Aquí si pulsamos en revelar, ya veríamos la contraseña. Esto está pensado pues, principalmente para hostelería o otro tipo de usuarios que tengan táctil y que puedan querer acceder mediante pulseras. Tenemos un sistema para identificar a los usuarios que en vez de identificarlos con su contraseña, se pueden hacer a través de una pulsera que tiene un código, que contiene un código. Departamentos. Pues si tenemos creado algún departamento en nuestro programa, pues por ejemplo va a pertenecer al departamento comercial, lo ponemos aquí. Eso puede ser útil para si utilizamos el CRM, porque por permisos, que veremos ahora cómo se dan permisos a un trabajador, podríamos darle o quitarle permisos para ver los partes, los asuntos comerciales, por ejemplo, que tenga su departamento. Aquí podemos ponerle un porcentaje de comisión. Si ponemos aquí un porcentaje de comisión, absolutamente a todo lo que venda Pedro le aplicaría este porcentaje. Si no, si queremos detallar por los distintos artículos, familias de artículos, distintas comisiones, lo que podemos hacer es crearle una tabla de comisiones. Daríamos aquí en este botón, el símbolo del porcentaje, y aquí podríamos crear una tabla de comisiones. Vamos a darle aquí al más, como siempre nos propone el código 2 y podemos hacerlo artículo a artículo. En esta alfombrilla, por ejemplo, que tenemos aquí, le voy a pagar una comisión del 1,5 por cada unidad que venda. Aquí lo tendremos. También podemos hacerlo por su familia de artículos. Por ejemplo, tengo aquí altavoces, pues por cada altavoz que venda le voy a dar un 3%. Y lo último, por familias, que podemos hacer, por ejemplo, en todos los equipos que venda, pues un 2%. Grabo esta tabla de comisiones, salgo, y le ponemos aquí la tabla, pues la 2, por ejemplo. Y después, por último y muy importante, dentro de esta primera pestaña de creación de empleados tenemos los permisos. Vamos a tener 4 niveles de permisos. A nivel consulta, esto nos permitiría, por ejemplo, aquí en los artículos, que es el primero que tenemos, consultar la ficha de los artículos. Esto no quiere decir que si le quitamos este permiso que no pueda buscar los artículos para hacer una venta. Lo único que no le permitiría sería entrar a la ficha de los artículos.
Guardarlos, es decir, si le quitamos a Pedro el permiso de guardar los artículos, no va a poder crear ningún artículo. Para modificar los que ya tenemos guardados o para borrar, por ejemplo, un artículo, una familia, magnitudes, etc. Vamos a tener aquí una serie de permisos. Pues, por ejemplo, uno que se utiliza mucho en el TPV, control de tickets y facturas. Si no le permito consultar los tickets, no va a ver los tickets que ya tengo guardados. Ojo con este, si le quitamos el permiso de guardar los tickets, no va a poder hacer ventas TPV, en este caso. Modificar los tickets que ya hay guardados o eliminar los tickets que ya hay guardados. Por ejemplo, el control de caja, consultar el saldo de lo que se lleva vendido, el control de caja, el importe de las ventas que llevo hechas. Aquí tenemos una serie toda de permisos. Por ejemplo, uno que nos suelen preguntar bastante, pues es el de los costes. Hay un permiso donde yo puedo delimitar, es este que tenemos aquí, consultar los costes. ¿Vale? ¿Qué consigo con este permiso? Que si se lo quito a Pedro, que dentro de la ficha de los artículos no va a poder ver el precio al que estoy comprando ese artículo. Sí podrá ver el de venta siempre que le dé permiso para consultar los artículos, pero no podrá ver lo que a mí me cuesta ese artículo. Y no va a aparecer ni en la ficha del artículo ni en las posibles ventanas cuando hacemos una venta que se pueda ver el coste, ¿vale? Porque hay algunas ventanas del RP cuando incorporamos un artículo en una venta que nos deja ver el precio de coste. Lo eliminaría absolutamente todos los posibles sitios donde nos aparezca el precio de compra, de coste. Otro permiso, pues que es interesante. Si vamos a configurar permisos para todos los empleados, pues ojo con este. Pues no tiene mucho sentido que configuremos permisos y después el propio empleado pueda venir a la ficha. Le desmarco a Pedro, le quito todos los permisos para acceder precisamente a este menú que estamos ahora de empleados. Le quito todos estos permisos para consultar, para guardar, para modificar o para borrar. Porque si estoy dando permisos y él mismo puede modificarlos, pues no hacemos mucho. Después hay una serie de permisos que también son específicos de los distintos módulos adicionales que se pueden adquirir a mayores en el RP. Pues por ejemplo el módulo de CRM, os comentaba antes, para ver las acciones del departamento, las acciones propias. Por ejemplo también en algunos casos del módulo de fabricación, también para talleres, vamos a tener una serie de permisos. Vale, pues guardamos este usuario, podemos también añadir una fotografía si queremos, para identificar al usuario por fotografía, se va a utilizar mucho principalmente en el TPV. Y ahora voy a salir, ¿vale? Para que guarde cambios de nivel empleados, salimos y volvemos a entrar en la aplicación. Pues ahora ya voy a poder entrar como Pedro. Voy a poder entrar ya como este empleado, como este usuario que acabamos de crear. Cojo la base de datos y ahora en vez de admin voy a cambiar aquí y voy a poner Pedro, mayúsculas, y voy a poner su contraseña. Acepto. Ya se nos va a abrir la aplicación. Ahora ya nos pone aquí abajo que el usuario en este caso ya no es admin, es Pedro. Ahora si voy, como os comentaba antes, a la ficha de los empleados, le quitamos los permisos, ya me avisa. Fijaros, no tiene permisos suficientes, ya no me deja ni siquiera consultar las fichas de los empleados. Ahora, si quiero cambiar de usuario, no tengo por qué salir y volver a entrar de la aplicación. Voy aquí, archivo, cambio de usuario y cojo de nuevo a admin. Porque vamos a volver a esa ficha de empleados para ver más cosas, ¿vale? Vamos a ver más datos que podemos cubrir. Entramos y ahora vamos otra vez aquí, maestros, empleados, y vamos a buscar a Pedro. Pues si queremos en algún momento dar de baja a Pedro, lo que podemos hacer es cubrir aquí la fecha. Pues por ejemplo, con fecha de hoy, lo doy de baja. ¿Vale? Nos pone aquí ya empleado inactivo, lo guardo, ya está dado de baja. ¿Por qué? Imaginaros que Pedro hizo una venta. Si yo intento eliminarlo, ¿vale? Ahora sí que me dejaría porque no vendió absolutamente nada. Pero en el momento que Pedro haga una venta, un presupuesto, aparezca en cualquier línea, ya no me va a dejar eliminarlo. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento
tengo que sacar un duplicado de ese documento, imaginaos sobre todo en temas tickets, ventas por factura y todo, que necesito presentar un duplicado. Esa línea tiene que estar asociada a algún empleado. Es decir, si simplemente con una venta ya no me dejaría eliminarlo. ¿Vale? Entonces lo doy de baja, ya nos pone aquí empleado inactivo. Más datos que podemos cubrir de Pedro. Por cierto, ahora si vuelve a la empresa, sobre todo si tenéis empleados pues, que son temporales, que pues, se coge por ejemplo de refuerzo en verano, en algunas temporadas de más trabajo, podéis darlo de baja y volver a darlo de alta. Bien, pues aquí en más datos también podemos cubrir sus datos personales, NIF, nombre, tener una pequeña ficha de desempleado, sus teléfonos, el correo electrónico personal de él. También podemos aquí configurar un calendario Google. Esto está pensado principalmente para el CRM. Si le ponemos un asunto, un parte de trabajo a Pedro, que le pueda aparecer ya en su calendario Google. Y también tenemos aquí un coste de mano de obra, coste y tarifa. Esto está pensado para dos de esos módulos adicionales que os comentaba hace un momento, principalmente para el de fabricación y el de reparaciones. Si yo aquí a Pedro le pongo un coste por hora de su mano de obra, pues cuando yo haga una fabricación, si Pedro interviene en esa fabricación, entonces puedo imputarle, según este coste, un coste a la fabricación, un coste de la mano de obra. Si necesitáis profundizar en este tema, os recomiendo que veáis el tutorial sobre el módulo de fabricación. También tenemos aquí una tarifa para ponerle un precio a la hora de trabajo de Pedro. Esto se utiliza principalmente en el módulo de reparaciones. Yo si reparo un automóvil, un ordenador, cualquier equipo, pues a lo mejor yo para cobrarle al cliente necesito tener una tarifa. Pues yo podría ponerle aquí un coste a Pedro de su mano de obra de 30 euros. Y su tarifa, pues por ejemplo, de 60, tendría que tener aquí la magnitud hora. Incluso si quiero puedo crear otra adicional. Pues en vez de hora extra. Pues la hora extra de Pedro, 70. Buscamos aquí, tengo creado otra magnitud que es hora extra. Pues esto sería la segunda pestaña que tendríamos en la ficha del empleado. Y después aquí tenemos acciones. Si trabajamos con el módulo de CRM, si Pablo tiene que hacer alguna acción de las que se crearon en el CRM, es el destinatario de alguna acción, las veríamos en esta pestaña. Guardamos este empleado y ya lo tendríamos creado. A lo mejor, si tenemos empleados con puestos similares, lo que nos puede interesar es copiarle los permisos de uno a otro. Si entra una persona que va a tener más o menos los mismos permisos que Pedro, o iguales, está en un puesto que es igual, lo que podemos hacer, vamos a crear otro empleado, el empleado 2. Aquí, pues le llamamos, por ejemplo, pues no sé, Sofía, por ejemplo. Nombre, Sofía. Podemos dejarlo sin contraseña, ¿vale? No es recomendable, sobre todo si configuráis permisos. Sí que se podría dejar sin contraseña, ¿vale? Voy a poner la misma. Y aquí, como os comentaba, si queremos que tenga los mismos permisos que Pedro, tenemos aquí este botón, aquí delante la palabra permisos, y le podemos copiar los permisos de Pedro o de cualquier otro empleado. Le doy aquí, Pedro, y si os fijáis, pues ahora Sofía ya tampoco va a tener permisos para entrar en las fichas de los empleados. Después, pues adicionalmente a los de Pedro, si quiero cambiar alguno más para ella, pues lo puedo hacer. Esto sería cómo crearíamos nuestros empleados, nuestros usuarios y cómo le concederíamos los permisos.